Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Aguilar García. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en Ingenierías en Tecnologías de Automatización. Y el día de hoy voy a presentar lo que es la práctica número 5 de la materia de control automático con el profesor Cristian Hamilton Sánchez Saquín. Y bueno, esta práctica forma parte del cálculo de función de transferencia de una planta, y en este caso corresponde a la caracterización de mi sensor, que corresponde a ser un encoder del tipo de cuadratura. Y pues bueno, como introducción tengo que, como sabemos, la instrumentación como ciencia y tecnologías conjuntas nos permite medir cantidades físicas o químicas con el objeto de obtener información y optimizar con esto los procesos. La presente actividad es realizada con base a la temática de caracterizar sensores y equipos de medición, en la cual debemos seleccionar, definir y caracterizar una variable física en instrumentación. En este caso consiste de medir la velocidad de un motor de corriente directa. Los sensores de automatización industrial son dispositivos de entrada que proporcionan, como sabemos, una salida, que es la señal, con respecto a una cantidad física específica, que sería la entrada. En otras palabras, pues mide y convierte una cantidad física en una señal que puede ser leída por un operador o un instrumento. Así pues, un sensor nos permite a nosotros notar las cosas y comprenderlas más fácilmente. La presente práctica consiste en, como ya lo mencionaba, caracterizar un sensor, en este caso un encoder cuadrático de efecto Hall, para pues poder obtener los valores de pulsos que nos indica el sensor en un rango incremental de 0.25 a 1 dado por el duty cycle, y así obtener velocidad en revoluciones por segundo. En esta caracterización pues se pretende obtener la linealidad del sensor, el error cuadrático medio, la varianza y la función como tal del sensor. En la parte del desarrollo comienzo con la programación. Primero contemplada aquí la nombro como la librería, que es bueno, más que nada lo que encontré con una investigación en base al sensor. Antes de comenzar con la caracterización, pues yo menciono que pues no encontré como tal información del funcionamiento o comportamiento precisa en internet, como pues por ejemplo la datasheet o algún otro documento o información oficial por el fabricante del sensor. Esto pues obviamente no respalda algo conciso sobre el sensor encoder de cuadratura en este caso, que es el que pretendo pues caracterizar en esta práctica. Ya una vez pues mencionado esto, ya a base de experiencias de usuarios en internet, logré encontrar que para este tipo de sensor, que trabaja con dos sensores de efecto Hall, consisten cada uno en un imán con una polaridad específica cada uno, y tiene pues un disco acoplado al eje interno del motor. Este disco está conformado, aquí lo menciono, por 22 partes que están intercaladas por su polaridad, es decir, positivo o negativo, que al girar el motor, el disco de igual manera gira porque pues están acoplados, y es entonces que ambos sensores, al estar en contacto con una parte del disco, que podrían ser como los sensores que son como tal de ranuras, como un encoder ya convencional, que tenga la polaridad opuesta a entonces así envía un pulso a su salida de fase. Bueno, pues con esto se dedujo que cada sensor envía 11 pulsos por una vuelta interna del motor. También se conoce que el motor tiene una parte que tiene un sistema de engranaje que produce una reducción de velocidad, que es como el sistema de transmisión del motor interno. Y pues en internet encontré que la relación de transmisión que estas pues personas en, en internet consideraban para este motor era de que por cada 45 vueltas que ejecuta el eje interno del motor, se ejecutaba una vuelta completa en el eje externo, en donde se encuentra acoplada pues la llanta de la planta. Entonces pues la relación de transmisión era de 1/45. Ya con esta información yo procedí a construir un código de programación. Este fue en el entorno de desarrollo de LabVIEW,
en mi caso fue en la versión de 2015. Y pues el objetivo de este programa era leer los pulsos de los sensores de tipo HAL que enviaban o que me enviaban la información para poder determinar a qué velocidad se encontraba, digamos, la llanta acoplada a mi motor. Y pues también en se encuentran lo que son las conversiones matemáticas para obtener pues dicha velocidad en revoluciones sobre segundo, porque pues como lo comentaba, el sensor me estaría entregando lo que son los conocidos tics sobre segundo. Y bueno, en la figura 1 se puede observar lo que fue el código de programación. Consiste en el diagrama de bloques para obtener la velocidad del motor que había mencionado antes. Bueno, aquí tengo lo que es la interpretación del código. El programa pues comienza con establecer la comunicación serial del LabVIEW. En mi caso fue con un Arduino Mega 2560, el cual corresponde al controlador de mi planta. Para esto hago uso de la librería de MakerHub Links en LabVIEW. Y pues con el BI Open Serial se abre lo que es la conexión en serie al dispositivo Links remoto, que corresponde en mi caso a la tarjeta de Arduino Mega 2560. Y en su entrada serial port se configura el puerto de la computadora en el que se encuentra conectado el Arduino. En mi caso es el puerto COM3. Ya se hace uso de una estructura while loop para que se ejecute todo el programa dentro de su subdiagrama hasta que una condición de paro, en este caso con un botón pulsador de stop, que aborta la ejecución del ciclo while. Y pues fuera de la estructura se tiene un BI para la configuración de la comunicación serial, para que se mantenga siempre de esta manera configurado. Sin embargo, pues la información o datos que se generan dentro de la comunicación serial sí se utiliza dentro del ciclo while, por lo que estos ingresan por túneles a la estructura. Fuera de la estructura también se encuentra lo que es el BI Close de Links, que se encarga de cerrar la comunicación serial, y si se genera un error durante la comunicación, se tiene un elemento para indicar cuando dicho error se produzca. Esto como podemos ver en la figura número 1. También tengo lo que es pues todas las características de mi código dentro del while loop, que inicia pues con la lectura de los sensores de efecto HAL que van acoplados al motor, y pues para eso uso un BI Digital Read Pulse Width, el cual pues se encarga de leer el ancho de pulso que entregan los sensores, lo que les mencionaba de los tics. En este caso el bloque los entrega sobre tics por microsegundo. Entonces yo, para poder obtenerlos a como me conviene que sea por segundo, pues entonces utilizo lo que es una operación matemática de dividir lo que son 1.000.000 entre el número de tics que me está entregando. Esto es porque pues en un segundo tenemos lo que son 1.000.000 de microsegundos. Entonces para eso utilizo esta operación matemática. Ya una vez que pues yo convierto cada de tics por microsegundo que me entrega este bloque, ahora lo que corresponde es a convertir los tics a revoluciones, que sigan conservando que sea por segundo. Y entonces así obtengo lo que son los pulsos sobre segundo de las dos señales de fase de los dos sensores HAL. Así que pues la relación que se tiene, que son las 22 partes del disco del encoder por las 25 vueltas que da el motor, es decir, con la relación de transmisión, sería dividir entonces este valor entre 990. Finalmente, pues para graficar y mostrar el valor de la velocidad en revoluciones por segundo, se analiza si el valor es 0, es decir, que el motor no esté girando. Entonces si es 0, muestra ese 0 en el indicador. Es como para asegurar como tal que cuando literal mi motor esté apagado, el dato que yo obtenga sea un 0. Y pues ya. También tengo lo que es para la activación del motor, se usa primero lo que es el BI PWM Set Duty Cycle de Links, para escribir una señal PWM en el
pin que corresponde PWM de mi Arduino, donde se encuentra conectado pues la entrada del enable de un puente H, en este caso fue de un L298N a un duty cycle configurado de 0 a 1 por un control numérico en la entrada para ello del BI. Además, también tengo que para enviar las señales discretas de las entradas IN del puente H, que son las que determinan el sentido de giro del motor, se utiliza el BI Digital Guide, en este caso Anychan, porque pues tengo más de un canal para poder configurar los pines del Arduino, donde se van conectadas dichas entradas del LN298 y su estado por medio de una constante booleana para representar el estado de las señales discretas, es decir, ya sea un 0 o un 1, que es como el verdadero o falso. Con esto último, pues también es posible condicionar el encendido y apagado del motor. Para esto yo utilizo lo que es una estructura case, que en su interior se encuentran lo que son los estados de las señales discretas y están condicionados, como podemos ver en la figura número 1, por la constante de iteración, que nos dice cuántos ciclos se han producido en el ciclo while, cuántas veces se ha producido cada ciclo. Entonces, si esta es igual a 1, entonces que me envíe un true y un false correspondiente a las señales que requiere el motor para su encendido. Si no, pues que solo me mande un 1. También tengo lo que es la parte del panel frontal del código de programación a bloques. Como podemos ver en la figura número 2, pues contiene lo que es todos los controles o indicadores necesarios para pues este proceso de caracterización, lo que es el control de stop, el serial port es un control en el que yo pues determino el puerto en el que está conectado mi Arduino, en este caso sería un COM3. También tengo un indicador numérico que es el número de muestras, es decir, el número de iteraciones que ha tenido el ciclo while, y estas se van produciendo cada 10 milisegundos, es decir, para mi muestreo de datos yo tengo establecido este tiempo. Cada muestra la obtengo cada 10 milisegundos. También tengo un indicador numérico para pues checar este tiempo, que es el millisecond timer value, y un indicador numérico de las revoluciones por segundo que se van registrando. También tengo lo que es el control numérico para el duty cycle, es decir, aquí voy a poner, por ejemplo, si quiero el máximo, pues pondría, como va de 0 a 1, pondría 1 como duty cycle para que trabaje con esta intensidad mi motor. Y finalmente pues tengo una waveform chart, que es el gráfico en donde se van a ir almacenando los datos para mi muestreo y posteriormente con poder exportarlos a Excel para pues comenzar con la caracterización de mi sensor. Ya aquí comienzo en esta parte con la programación para caracterizar el sensor. En este caso, pues para comenzar con esto, yo opté por obtener los datos que el encoder arrojaba. En este caso, pues busqué la manera de crear un programa que permitiera obtener los pulsos que entregaban los sensores del encoder. Y en esto que lo hiciera en un determinado tiempo, a un porcentaje de duty cycle pues también específico. Para eso pues utilicé lo que es el IDE de Arduino, que funciona a partir de interrupciones como tal mi programa para la lectura de los pulsos del sensor en encoder. Sin embargo, pues al usar las interrupciones se generaron algunos problemas para que en ese mismo código se encendiera y configurara el motor a un porcentaje de duty cycle en un segundo, que era el tiempo que se esperaba muestrear los pulsos. El problema estaba en que al momento de ejecutarse la interrupción, pues también se interrumpía el poner en marcha el motor, y esto pues ya no nos permitía obtener como tal los datos que esperábamos. Entonces optamos por desarrollar con el apoyo de otro controlador, es decir, con otro Arduino y otra computadora,
un código en LabVIEW que únicamente encendiera el motor a un duty cycle específico durante 1 segundo, mientras que el otro controlador leía los pulsos únicamente con las interrupciones. Ambos controladores eran independientes uno del otro por el hecho de que pues cada uno enviaba datos a una computadora diferente, pero pues sí compartían el mismo muestreo en tiempo real porque pues estaban compartiendo la información que entregaba o que se iba a manipular en un mismo motor, digamos, con un encoder acoplado. El código, pues para la lectura del sensor por interrupciones, lo muestro en la figura número 3. Y la interpretación de es que, pues al inicio, se declara una variable de tipo volátil y un entero como count. Y se inicializa en 0 cada que se inicie nuevamente la ejecución del código. Este es de tipo entero, ya que se van a almacenar datos numéricos enteros de los pulsos que entrega el sensor. Y para esto, en el voice setup se configura primero la velocidad a la que va a estar ejecutándose el monitor serial, que es de 57.600 para asegurar pues una velocidad alta. También se configura el pin de interrupción y que cada interrupción se va a ejecutar cuando en ese pin se presente un flanco de subida que viene representado por el rising y el nombre como tal será de interrupción para poder identificarla. Bueno, aquí tengo lo que es el código del LabVIEW que se utilizó para únicamente el encendido del motor durante 1 segundo y pues como comentaba, esto lo hicimos en otra computadora, ya que pues no se podía hacer el proceso de encendido del motor durante un tiempo en específico en el mismo código de Arduino, entonces optamos por utilizar este método para el muestreo de mis datos. Aquí también establezco lo que es el duty cycle y bueno, como tercera parte del desarrollo tengo lo que es el circuito de conexión. Aquí podemos ver todos los elementos involucrados para el muestreo como tal de la caracterización en mi caso, como la planta consiste en un carro, se utiliza lo que fueron 2 motores, o se utilizaron 2 motores como tal. Entonces aquí podemos checar las conexiones. Este corresponde al puente H, que es un 2L, es un LN298. También utilicé lo que fue una fuente de 12 volts. Y mi tarjeta de desarrollo, que fue un Arduino Mega. Utilicé lo que fue una computadora, aquí únicamente menciono el puerto como tal, que fue el COM3, y el sensor. Aquí están las conexiones y a qué corresponde cada uno de sus pines, para poder pues también conectarlos como tal a la tarjeta de desarrollo. El diagrama pues lo hice bastante sencillo, pero es muy digerible para entender. También tengo lo que es la tabla de muestreo, que es la caracterización de la velocidad contra los pulsos que se registraron. Aquí estos son los datos que yo muestré y que utilizo posteriormente para la caracterización del sensor. Pueden ver, fueron bastantes. Llegué hasta pues sí, fueron bastantes. Y bueno, en la metodología del muestreo, para el muestreo de ambos sensores acoplados a los motores, como antes ya se había mencionado, se decidió pues por optar por el código Arduino, que pues funcionaba a partir de las interrupciones únicamente pues para la lectura de los pulsos del sensor, mientras que en otro controlador y otra laptop al mismo tiempo se enciende y configura a un cierto tiempo y un cierto duty cycle, dicho motor. Este muestreo se llevó a cabo primero para un sensor y luego para otro, que como les había comentado, pues son 2 llantas las que vienen en la planta. Para tal muestreo se iniciaba compilando ambos programas, cada uno a su determinado controlador, que en este caso fue un Arduino Uno y el otro fue en un Arduino Mega. Una vez hecho esto, se comenzó abriendo el monitor serie del IDE de Arduino, en donde hasta ese punto el motor estaba apagado, así que
los pulsos que entregaba el sensor debían y eran nulos. Una vez abierto el monitor serial en una de las computadoras, conectaba la salida del sensor al controlador Arduino Uno, se abrió el panel frontal del LabVIEW con el programa para la configuración y el encendido apagado del motor, para así entonces, en paralelo con el IDE de Arduino, comenzar con la ejecución de la simulación del código en LabVIEW en la otra computadora. Ya pues al finalizar esto concluimos que el código de LabVIEW facilitó y pues agilizó bastante la forma de muestrear, debido a que a ya se encargaba en automático de encender el motor durante un segundo y apagarlo una vez transcurrido ese tiempo. Además, por medio del controlador de Duty Cycle se fue cambiando entre cada muestra el valor de Duty Cycle desde el máximo, que fue 1, hasta 0, que se consideraron como el mínimo para el control de los motores. En sí, el muestreo iniciaba con la asignación de Duty Cycle y el inicio de la ejecución en LabVIEW. Una vez almacenado cada valor en el monitor serie, se aceptó anotar en una libreta para que pues no transcurriera mucho tiempo entre muestra y muestra, obtener el muestreo lo más limpio posible. También se decidió hacer un muestreo de 76 muestras, ya que cada muestra se hacía en cambios o intervalos de 0.01 de Duty Cycle. Esto ya que se pretendía obtener la mayor información posible para obtener una mejor interpretación del comportamiento del sensor para su caracterización. El tiempo de muestreo fue de 1 segundo por muestra, debido a que la velocidad que se pretende controlar se espera sea en revoluciones sobre segundo. Esto fue un dato muy importante a considerar, pues para obtener como tal las unidades que se iban a estar trabajando posteriormente para el control de la planta. Ya durante el muestreo y para corroborar que los resultados en la velocidad fueran los correctos, se adaptó un elemento que era como un transportador de 360 grados. Iba acoplado al eje externo del motor y pues con ayuda de un elemento acoplado en la llanta para que funcionara como una especie de marcador, que al momento que la llanta gire, indicara los grados de rotación de dicho giro. Ya con esto pudimos corroborar que las revoluciones que daba la llanta con cada muestra pues fueran las correctas. Además, también pues comprobamos que la relación que habíamos encontrado en internet de transmisión del motor, efectivamente se trataba de una vuelta en el eje externo por 45 en la parte interna del motor. Aquí tengo lo que fue la caracterización de las funciones de cada sensor. Bueno, pues para la caracterización de cada sensor y una vez obtenidos los pulsos de muestreo de cada uno, estos se almacenaban, como antes se mencionó, en una tabla de Excel. En la gráfica que se generaba en LabVIEW podíamos exportar esos datos a Excel y pues generar lo que fueran las tablas que antes se mostraron, y con esto obtener poder obtener lo que eran las funciones. Entonces lo que hacíamos era que teníamos una tabla en Excel que relacionaba la velocidad y las podíamos convertir a revoluciones por segundo. Esto fue al dividir el número de pulsos entre 495, que corresponde al interpretar la relación entre las 11 ranuras que detectaba el sensor cada que daba una vuelta interna el motor, por las 45 que requiere para que la llanta en el extremo o en el eje externo diera una vuelta completa. Ahí tengo como tal una expresión pues matemática que representa esto. Y pues ya una vez obtenida esa tabla del muestreo, se procedió a obtener lo que era una gráfica en donde en el eje de las X se arrojaron los pulsos del muestreo y en las Y la velocidad estimada. Así se obtuvo la función característica del sensor, y al agregar una línea de tendencia se observó que la probabilidad de acercamiento fue igual, o sea, al 100%, según Excel, para una función lineal. Así que pues esto demostraba que la función que más parentesco presenta en el comportamiento del sensor es una lineal, y entonces se habilitó en Excel para que arrojara ya como tal la ecuación a utilizar en el código del programa.
En las figuras 6 y 7 pues se muestran las ecuaciones de los dos sensores, que fueron pues el resultado del muestreo. Y bueno, en la parte de la comprobación para la función calculada, las funciones resultantes de las caracterizaciones las adaptamos en el código que anteriormente fue utilizado para obtener la velocidad en revoluciones por segundo. Y pues como se muestra a continuación en las figuras 8 y 9, se pueden observar que pues las adaptaciones que se le hicieron al código para ahora poder aplicar la ecuación dada de la caracterización de cada sensor. Aquí podemos ver que en la salida del bloque de links, en donde obteníamos los ticks sobre segundo, se adaptó lo que fue la ecuación en las conversiones para poder obtener lo que fueron revoluciones sobre segundo. Aquí tengo una comprobación de 10 resultados ya de forma experimental. Esta es una tabla donde ya tenemos pues resultados arrojados por este código que antes mencionaba. Aquí tenemos lo que fue el duty cycle, las revoluciones sobre segundo y los grados que presentaba. Ya para la comprobación pues se midió con el transportador que antes se mencionaba de 360 grados, las vueltas que dio, y en una tabla que mencioné anteriormente, bueno, aquí se ve la tabla número 3, ya registramos como tal los grados que se obtuvieron contra las revoluciones arrojadas del código y pues efectivamente correspondían a las revoluciones sobre segundo ya pues comprobadas de forma experimental. Para la parte de D de la práctica tengo una comparativa de las diferentes funciones propuestas. Aquí tengo lo que es la caracterización del sensor 1 y esta es de la que calculamos contra la caracterización del sensor 1 de la librería que encontramos, que fueron los datos que encontramos en internet. Tengo 4 gráficas. 2 de ellas corresponden al motor 1 y las otras 2 corresponden al motor 2. También tengo lo que fue la selección de las funciones de la caracterización de los sensores. Esto para poder obtener la función de cada forma de obtener revoluciones sobre segundo, como la velocidad, se realizó un muestreo para cada sensor. En cada uno de esos análisis, ya sea para que la que se caracterizó o la que se tenía con base a lo que encontramos en internet, se puede observar que las dos formas presentan similitudes casi idénticas. Entonces, en este caso, por el análisis más profundo que se hizo, seleccionaré pues la de la caracterización, puesto que al momento de corroborar de manera experimental tenía menos variaciones cuando pues se midieron los grados a los que tenía que girar la llanta para comprobar que efectivamente las velocidades eran las correctas. Aquí presento en la tabla 4 una comparación de los datos arrojados del sensor 1 con la función. Tenemos lo que es evaluando la ecuación, fue el pronóstico que se tuvo. Tenemos el valor real ya que se tenía y el error cuadrático. Este fue calculado también en Excel. Y pues aquí esta tabla fue para la primera tabla, la tabla número 4, es para el sensor que estaba acoplado al motor 1, mientras que la comparación de los datos arrojados del sensor 2 del motor 2 corresponden a la tabla pues 5. Aquí está una comparación de los datos arrojados para el motor 1, pero con el análisis que se tenía anterior a la caracterización. Y pues bueno, realmente los datos eran bastante similares unos con otros, pero pues por el hecho de la caracterización pues sí es un poco más preciso el resultado para pues obtener obviamente los datos que esperamos. Aquí tenemos lo que es el cálculo de errores cuadráticos y las varianzas en Excel. Ya fue con base a los resultados que se arrojaron. Y pues se ve que el más óptimo de seleccionar es el análisis que se hizo para la caracterización del sensor.
ya que pues este utiliza la función tanto para el sensor 1 como el sensor 2, y esto fue gracias a que presentan menos varianza y el error cuadrático medio de igual manera es muy similar, pero menor que el de la librería antes contemplada. Ahí pueden ver una comparación de los resultados que efectivamente pues comprueban que la caracterización del sensor fue la más óptima para utilizar esas funciones. Y aquí presento una conclusión. Ya como conclusión, pues tengo que durante el desarrollo de esta práctica entendí que la importancia que tiene caracterizar los sensores. En el caso de mi planta, el sensor que utilizo para obtener la retroalimentación de las velocidades, en este caso las llantas, es por medio de sensores encoder de tipo cuadrático de efecto Hall. Y esta práctica pues realmente me ayudó bastante a entender su comportamiento, ya de un control más preciso y configuración, ya que pues como tal no existía información o un documento oficial que me proporcionara información relevante para el uso del sensor o pues para su configuración más que nada. Llegué a encontrar reseñas con base a experiencias de usuarios que mencionaban, por ejemplo, alguna fórmula para obtener la conversión correcta de lo que entregaba el sensor, pero pues ya con base a la caracterización yo me doy cuenta de forma experimental cuál es la función que realmente define la dinámica o el funcionamiento para este sensor. Y pues bueno, esto sería todo de la práctica 5.